Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivar de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 14 de julio del año 2022 y comienzo dándote la recomendación que siempre le doy a las personas que me preguntan cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de Bucea Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable que necesitas para tener la certificación laboral. En pantalla tienes un número que es un WhatsApp para que les escribas y pidas tu primera cita que va a ser totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 14 de julio del año 2022. Bueno, las imágenes y noticias que llegan todos los días de la selva del Darién, que es la que comunica a Colombia con Panamá, cada día son más aterradoras, más dramáticas y más dolorosas, sobre todo para los venezolanos. Porque las informaciones que se reciben siempre son de venezolanos desaparecidos. Lamentablemente, esas informaciones se transforman en noticias de fallecimientos y el cruce que hacen por el Darién, obviamente, es para lograr llegar de alguna manera a Estados Unidos. La última información que se recibió de un periodista de Fox que está cubriendo permanentemente la frontera entre México y Estados Unidos, vamos a ponerla en pantalla, es una de las últimas informaciones de Bill Melogin, es la que ustedes ven en pantalla. El grupo más grande de inmigrantes que cruza ilegalmente en la frontera llamada Eagle Pass en Texas. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. La mayoría de esas personas que están cruzando acompañados de coyotes son venezolanos. Para llegar a ese punto, la mayoría pasó primero por la selva del Darién, llamado como esa selva siempre se le ha llamado el tapón del Darién, y es tapón porque hasta ahí se llega. Hasta ahí se llega, es una selva que hasta que comenzó este éxodo de inmigrantes que cruza por ahí, se consideraba inaccesible. Inaccesible. Vamos a conversar con Carola Briceño. Ella, Carola es una periodista venezolana que tiene un portal llamado enfrontera.com y que se ha dedicado a este tema que es tan dramático, a veces publicar las imágenes de lo que surge, de las informaciones que surgen del Darién, a veces parece amarillismo, pero en periodismo a veces hacer estas cosas es alertar a la gente para que haga o no haga algo. En este caso, uno se pregunta hasta qué punto el venezolano está desesperado para hacer este viaje que más que un viaje es un vía crucis. Carola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Patricia, buenas noches, muchísimas gracias pues por compartir este tiempo para conocer de este tema
y ayudar a visibilizar este tema tan importante para todos los venezolanos, cubanos y haitianos también. Así es. Carola, una de las pocas, yo digo que una de las pocas periodistas que ha cubierto, digamos, todos los tramos de esta caminata que se hace, de este viaje que se hace, que generalmente, pues bueno, termina bien, pero hay una minoría que se queda en ese tapón del Darién y que se queda de una forma dramática, porque se queda muchas veces, se quedan lesionados de una pierna y entonces se quedan solos y los dejan simplemente morir. Se mueren de hambre, se mueren desangrados, se mueren por asfixia. Ya llega un momento en que hasta ataques de pánico les dan. Se han conocido casos de personas que se han muerto simplemente de desesperación porque los dejan solos, porque el resto avanza. No se pueden quedar esperando para auxiliar a alguien. Háblanos un poco de lo que estás haciendo en el portal, que además es muy importante, y los tramos que hace el inmigrante que finalmente quiere terminar en una fila como la que vimos al principio, que es ingresando ilegalmente a Estados Unidos. Sí, bueno, efectivamente, desde frontera.com hemos estado pues tomando el tema migratorio como fundamental. Nuestro objetivo era dar información útil para el migrante, pero en este momento no hay mayor información útil que la que se pueda dar para prevenir y mostrar la realidad de lo que sucede, para que los ciudadanos estén informados. Nosotros que somos periodistas sabemos que la información no solamente es poder, sino que la información permite salvar vidas. Y en el caso de lo que está ocurriendo en el Darién, justamente la información está ayudando a que la gente pueda entender qué es lo que sucede y pueda salvar sus vidas. No es fácil, no es sencillo. Uno dice, es una minoría la que resulta afectada, pero es una minoría que es demasiado significativa. Estamos hablando que al día de hoy estamos todavía no hemos terminado el 7º mes y ya tenemos 10 venezolanos fallecidos en el Darién. Venezolanos que han fallecido, como bien lo relatabas tú, no solamente porque pues son víctimas de situaciones de grupos delincuenciales que actúan y operan en la zona, sino porque además en medio de la selva pueden ser arrastrados por ríos, como es el caso reciente del pasado 3 de julio, que una mamá con su hija fue arrastrada por el río y pues la niña cayó, la mamá fue a rescatarla y fallecieron, y su familia no se enteró sino 8 días después. 8 días después fue que pudieron tener la confirmación. ¿Y por qué 8 días después? Porque no había información, porque no hay mecanismos de información dentro de la selva. Aparte de eso, personas que mueren de un infarto, o es tanto el susto, o es tanto la angustia de que están pasando por un río y prácticamente ríos muy caudalosos y los ríos prácticamente se los llevan, o ven morir a otras personas, o ven como de pronto animales salvajes que están en esa selva virgen, pues arremeten contra las personas que están en la zona y se los pueden picarlos, pueden comérselos, o sea, y cuando uno está diciendo esto, uno no quiere ser amarillista, como bien lo decías tú al principio, sino es porque es una realidad que se está presentando allí. Entonces tienes personas afectadas por delincuencia, tienes personas afectadas porque mueren por las personas de la naturaleza, que mueren en medio de las crecidas de los ríos, que mueren porque cayeron, se resbalaron, porque hay unos caminos que son fangosos, que son muy difíciles y además son de precipicios, entonces caen por el precipicio, rodan por el precipicio y pues o mueren en el momento o se quedan allí y en medio de la desesperación terminan pues teniendo un infarto, porque obviamente es aterrador pensar que estás en una selva y que como estás herido puede venir cualquier animal a comerte. O sea, esto suena muy duro, esto suena fuerte, pero es una realidad y hay que concientizarlo. Tienes también migrantes que no aguantan, no soportan, que sus tobillos se fracturan en la ruta, porque cuando llueve es una selva húmeda, hay que recordarlo, y cuando llueve se queda la gente pegada en el fango, que no tienen manera de salir, y entonces cada paso que dan hacen un esfuerzo y los tobillos, las piernas y los pies se terminan resintiendo de manera impresionante. Y tienes pues toda esa situación tan compleja
que están atravesando los migrantes venezolanos, que caramba, uno dice, pues esto es una realidad y si hay información, la gente tal vez puede evitar ciertas cosas. Por ejemplo, información útil que uno puede dar sobre lo que está pasando, y cuando tú hablas de los tramos, y eso es importante. ¿Qué sucede? La gente piensa que todo es como se le están vendiendo en las redes sociales o en los grupos de Facebook, que es fundamentalmente por donde venden estos paquetes, estos planes de guías internacionales, como se hacen llamar estos traficantes de migrantes, estos traficantes de personas. Les hacen unos planes de traslado donde hablan de conexiones internacionales y todo esto, y realmente están estafando a la gente. Llegan hasta Necoclí, que es un primer punto, que es el puerto, un puerto en Colombia. De allí toman una lancha y es de Necoclí hasta el otro punto, que es Capurganá. Puede ser la persona llevada hasta allá y puede ser estafada. O sea, en ese trayecto puede ser estafada. Incluso pueden que no los dejen en ese punto. En Capurganá le dicen, bueno, es que acá comienza la selva, pero este es el viaje largo, este es el viaje de 10 días, 15 días. Puedes pagar $350 más y puedes llegar hasta Carreto, hasta otro punto que te vamos a llevar, donde hay 2 puntos más donde los pueden llevar, donde supuestamente los pueden llevar. Pero realmente no es seguro que lleguen hasta esas locaciones. Donde supuestamente desde allí van a caminar 2 días y día y medio, 2 días, depende de cómo las personas pues lleven el paso, y van a salir de allí a Panamá, al primer campamento directamente. Pero eso es falso. Normalmente pasa que los guías llevan a las personas hasta ese segundo punto y cuando empiezan el camino pueden dejarlos solos. O llegan al segundo punto y les dicen, no podemos salir, hay que esperarse. Hay que esperarse, por ejemplo, porque no hay suficiente cantidad de migrantes reunidos como para que los guías internacionales, entre comillas, salgan a recorrer el camino. Ellos necesitan tener por lo menos 30, 40, 50 personas para ellos poder avanzar. A cada persona le cobran $350, ver cómo es realmente el negocio, ¿no? Y eso es todos los días. Entonces, los tienes que hacer que la gente se espere, y la gente, pues yo he hablado con personas que han esperado 7 días en ese punto, esperando para salir, porque llueve, porque no hay suficientes migrantes o por distintas circunstancias. Entonces son 7 días de angustia, de terror, 7 días en las que ya se están debilitando, y después entonces les toca adentrarse en la selva, y después que están en pleno proceso, además los pueden dejar abandonados. Normalmente los guías internacionales, entre comillas, vuelvo a decir, estos traficantes de migrantes, dejan abandonados a los migrantes. Si llevan un grupo de 50 personas, 20 se rezagan, a esos 20 se quedan en el camino. Usted verá cómo sale, por dónde sale, o sea, no tiene ningún tipo de seguridad. No hay tampoco, todo esto es opaco, todo esto es opacidad. No hay información oficial, los estados no están dando información, no están tampoco garantizando la vida de estas personas que, caramba, que tienen derecho a tener una seguridad garantizada, a que se les, de alguna forma, los estados les respeten su decisión de movilizarse, por supuesto cumpliendo con algunas normas, pero además, o sea, que les garanticen la seguridad. Todo el mundo sabe que en la selva, o de los dos lados, se sabe que en la selva hay grupos delictivos y grupos vinculados con organizaciones criminales, como por ejemplo el Cartel del Golfo, narcocriminales, narcotraficantes, y estos vienen operando en la zona. En esa zona realmente quienes están operando generalmente son gente vinculada a la delincuencia, o sea, no son pues guías como piensa la gente, guías que les van a acompañar en el camino. No son guías. La mayoría son personas que están manejadas por grupos delictivos y que están allí cumpliendo una función para grupos delictivos. Los estados no están llevando la información. Hay personas que se quedan en la ruta, hay personas que fallecen, hay personas que quedan enfermas y no hay nadie que lleve la información. Y peor, que te lo estaba comentando y creo que también te preocupó mucho, que mañana vamos a salir con eso, pero te adelanto acá la exclusiva. Bueno, estoy trabajando para tenerlo de pronto ahora en la tarde, te adelanto acá la exclusiva.
el papá de la niña que falleció, de la muchacha que falleció con su hija el pasado 3, trató de ser extorsionado, lo trataron de extorsionar. Le estaban cobrando $1.000. Tengo las capturas de pantalla y todo para mostrarlo. $1.000 le estaban cobrando. Lo llamaron desde distintos países: México, Venezuela, Colombia, Panamá. Lo empezaron a presionar. Lo que pasa es que este señor fue exfuncionario policial en Venezuela, y cuando él entiende, o sea, él inmediatamente entiende cuál es el modus operandi de estas personas, y él pide primero una fe de vida. Y en o sea, ese, le extorsionaron la muchacha, diciéndole que tenían a su esposa y a su hija. lo extorsionaron diciéndole que ellos sabían dónde estaban, que la tenían, que ella estaba bien, que no le había pasado nada, que estaba recuperándose, o sea, que no estaba muerta, pero que estaba recuperándose, y que ellos pues le podían hacer una videollamada para mostrarle a la niña y a la muchacha y a la esposa, que por cierto, ella tenía pasaporte vigente. Ella no iba a Estados Unidos, ella se iba a quedar, era realmente en Panamá, porque ella tenía su casa en Panamá. Ella era una venezolana que había emigrado a Panamá, y la niña había nacido en Panamá, pero por el hecho de que las autoridades panameñas, ella se le había vencido el tema del visado, tenía un problema con su documentación para poder ingresar por el tema del requisito de la visa. Entonces no le permitieron entrar por los canales regulares, tomar un avión y entrar, y ella se arriesga, perdón, Ay, Dios mío. ella se arriesga a ir. Ella se arriesga a ir por la selva, no le dice a la familia ni al esposo, sino hasta que está allá, y le dice: no, yo voy a entrar por la selva, por el camino que es corto. Y él le rogaba, le decía: no lo hagas, porque él conocía, él decía: no lo hagas, no entres aquí. Le rogó, y bueno, ya entró y no podía ya hacer más nada sino tratar de acompañarla, y se le presentó toda esa situación. O sea, ella tenía su documentación, su hija era panameña, nació en Panamá, tenía casa en Panamá. O sea, tenía todo para llegar. A ella lo que le interesaba era llegar a su casa y quedarse. Su esposo está en Estados Unidos, pero bueno, ella estaba viviendo en Panamá, y su intención era seguir viviendo en Panamá, porque incluso era profesora, era maestra en Panamá. O sea, ella no era una migrante que iba a ir a Estados Unidos. O sea, su esposo sí está allá, pero ella no se iba a ir, porque ella, pues, de acuerdo a lo que me contó el esposo, decía que estaba tranquila, pues en su país, había ido a Venezuela a visitar a la familia en diciembre y pasó un tiempo allá. Entonces dijo: no, yo me regreso a mi casa. O sea, fue a ver la situación de Venezuela, a entender qué estaba sucediendo, y decidió regresarse a su casa, y después le fue imposible ingresar. Porque la información que rodó en las redes es que ella fue a Venezuela a despedirse de su familia porque iba a ingresar en los Estados Unidos, y que la niñita era panameña. La niña es panameña, efectivamente, pero ella tenía su casa ya en Panamá, tenía una vida en Panamá, y no se iba a ir todavía, a pesar de que de alguna manera estaba insistiendo a ver si se iba a Estados Unidos, pero no se iba a ir hasta que ella pudiera, de acuerdo a lo que me estaba contando su esposo, hasta que ella pudiera negociar el tema de la casa, que pudiera hacer algunos trámites que le permitieran irse tranquila. Además, ella tenía, o sea, ella podía viajar, o sea, ella tenía cómo viajar, su pasaporte vigente, si no le hubiesen pedido el requisito de visa. Si las trabas por el tema del visado no hubiesen sido tan complejas, ella no hubiese tomado esa ruta. A veces la gente no comprende cuán difícil se le presenta al venezolano, en este caso, pues la situación de movilidad, de moverse de un país a otro. Millones de venezolanos están sin documentos para moverse. O sea, el SAIME te quita el derecho a tener tu identidad en otra parte, te quita tu derecho a movilizarte. O sea, te quieren dejar prácticamente, bueno, que esto ha sido parte del régimen desde hace muchos años, te quieren dejar prácticamente preso. O sea, metido allá, te quedas aquí, no tienes documento para salir, y si sales, bueno, vete al camino de la muerte. Entonces, eso es lo que están pasando millones de venezolanos, y ahorita miles de venezolanos que están pasando por esa ruta, justamente pasan es porque no tienen la documentación la mayoría, y los que tienen alguna documentación que pueden salir con pasaporte, cuando deciden esa ruta, es como el caso de ella, que digamos es un caso excepcional, es un caso muy distinto al resto, porque ella sí tenía pasaporte, el resto no tiene pasaporte normalmente. Mira, Carola, aquí la semana pasada
estuvimos con un inmigrante venezolano que entró por la frontera y que hizo todo ese recorrido. Y porque gracias a Dios pudo entrar vivo aquí. Un hombre fuerte, muy, muy fuerte, un venezolano muy fuerte. Mira, el estado en que ese muchacho tiene todavía los pies, tú no te lo puedes imaginar. O sea, él nos contó incluso que fue uno de los más rápidos haciendo el camino, porque había gente, o sea, que él caminaba y veía gente quedándose atrás. Él descansaba muy poco. Era el grupo de los fuertes, diría yo, ¿no? Que serían los hombres jóvenes, fuertes, que avanzaban más rápido. Pero cuando yo le vi los pies a él, perdió todas las uñas de los pies, las uñas sangrándole, o sea, los dedos de los pies sangrándole. Yo pensaba, una mujer, una niña, un niño, un anciano que no tenga la fuerza física de este muchacho, ¿cómo hace para cruzar esa selva? O sea, sí, eso tiene que ser un horror, porque además la cruzas, perfecto, pero te tienen que quedar, además, psicológicamente, emocionalmente, tiene que quedarte ahí, te tiene que quedar para siempre una angustia. Este muchacho, con todo lo fuerte que es, está mal emocionalmente, está muy mal emocionalmente, porque lo que vives ahí, lo que ves. Cuando él dice que a veces se oían gritos de gente que caía, que se oían los gritos cuando tú pasabas de gente que ya había caído antes que tú pasaras y que estaba en el fondo de un barranco, sin que nadie la auxiliara. Y nadie lo va a auxiliar, porque normalmente es un camino en el que sobrevive el que puede seguir adelante, no solamente el que tiene fuerza o el que es joven, sino hasta el que tiene suerte. Fíjate, hace una semana y media, está el caso de un joven que murió. Él era joven, tenía un pequeño problema de riñón, pero una cosa que pues normal. Pero claro, el camino de la selva es tan duro que sus riñones colapsaron. Él colapsó, sus riñones no soportaron todo el esfuerzo que tuvo que hacer para transitar la selva. Él llegó prácticamente afuera, pero llegó muriéndose. Él llegó ya grave. Él ayudó, como era joven, como estaba fuerte, y pues creía que podía ayudar, y ayudó a muchas familias que llevaban niños. Pero realmente un trayecto muy duro, muy rudo, que deja traumatizadas a las personas. Tenemos el caso de una mamá de 59 años con su hijo de 30 que viajaron. El hijo se quedó atrás, lo perdió desde el primer día. Estaba desaparecido. La familia me dicen que ya les dieron información de que de que está vivo. Están esperando que les manden alguna prueba para verificar. La mamá salió de la selva, logró salir porque hubo gente que la ayudó, pero la señora está en condiciones muy mal, está ida, no entra en sí. Todo el trayecto de la selva la dejó muy marcada. Además, la angustia de que su hijo se podía morir, de que perdió a su hijo en la selva, que no sabes qué hacer. He conversado también, por cierto, con venezolanos que llegaron y pasaron la frontera. Hablé con unos venezolanos que por ahí tengo su historia para escribirla pronto. Una familia venezolana que pasaron la frontera, hablaron conmigo recién pasando el Río Bravo. Ellos pasaron con una periodista nicaragüense que venía huyendo de la dictadura, con Georgina, que nosotros de alguna manera la acompañamos, la periodista Durasca Romero y yo desde la distancia la acompañamos en todo el trayecto, o en parte del trayecto desde Tapachula, parte de México, pues hasta allá, hasta Piedras Negras, por Ciudad Acuña, por donde pasaron. Hablé con esta pareja de venezolanos que pasó con Georgina, que lograron entrar y les permitieron que estén allá en Estados Unidos, y ellos me estaban contando efectivamente casos de personas que se quedaron en la vía, casos de personas que vieron heridas y que no había forma de llevarlas, y pues ambos quedaron muy afectados. Ellos iban con sus niños, ellos temían que no salir de la selva, ellos temían que no iban a tener las fuerzas para poder llegar hasta el final y salir de la selva. Afortunadamente lo lograron. Después estuvieron un tiempo en Costa Rica, como reponiendo fuerzas, trabajando para ahorrar dinero. Después pasaron a otro país y fueron en esa ruta poco a poco, porque dicen que todo lo que vivieron en la selva, y ojo, lo que vivieron en la selva fue hace unos meses, no fue ahorita.
ahorita está peor la situación, pero dicen que todo lo que vivieron en la selva y vieron en la selva de personas afectadas, de personas que no aguantaban, de personas que pues iban por el camino llorando, que no tienen alternativa, porque ya después que tú inicias la ruta no tienes forma de regresar. O sea, ya no tienes manera de regresar. Eso te iba a decir, eso después de que entras ahí ya no puedes volver atrás. Exactamente. Entonces, Dios mío, yo a veces pienso, ¿cómo hacerle entender a la gente que esto puede ser lo peor que te puede pasar en la vida? Lo que pasa es que también cuando ven las imágenes de la gente ingresando, como esa imagen de Fox que vimos y que es prácticamente una imagen de esperanza, porque ven la cantidad de gente que logra ingresar y que entonces también aquí en Estados Unidos pues los reciben y de alguna manera pues terminan resolviendo su situación. Entonces, la mayoría de las personas, ¿qué es lo que piensa? Bueno, yo soy de los que va a entrar, no de los que me va a pasar algo en la selva, pero es lo que tú dices, son 10 personas, pero ¿cómo duelen esas 10 personas, Carola? Claro, Pati, porque no solamente, nosotros tenemos 10 muertos reportados, o sea, confirmados. Yo soy muy estricta con la información. Yo no soy de la que se murió, alguien pasó el dato en redes sociales, ahí listo, le ponen. No, yo primero busco, confirmo con la familia, corroboro, verifico, Exacto. sé qué pasó, busco la historia. Entonces tenemos 10 corroborados, 10 confirmados. Pero hay una cantidad de personas que han muerto y que la gente las ha reportado, ha dicho, vi tantos muertos en la ruta, vi otra persona allá, vi una señora, de los que no se sabe nada, de los que no hay información, porque no hay información oficial. En eso, de alguna manera, los estados están en deuda, tanto Panamá como Colombia. Panamá y Colombia son responsables de ese territorio, tienen que ser responsables también de lo que le ocurre a los ciudadanos en esa ruta. Ellos deberían tener la posibilidad de tener control y, pues, maneras para rescatar cuerpos. Fíjate que a la muchacha que muere con la bebé, quienes logran contactar al muchacho, al esposo, ellos lo lograron contactar porque además consiguieron todos los datos, o sea, le consiguieron los documentos porque estuvieron con ellas y las habían ayudado. Cuando vino la crecida del río no hubo forma, o sea, la niña se escapó, se cayó, cuando todos corrían hacia arriba, la niña se escapó y corrió y cayó al río, la crecida del río se la llevó, la mamá se lanza y pues ellos ven, o sea, ellos presencian todo, se esperan, buscan los documentos de ella, rescatan los documentos, toman las fotos del cuerpo. Yo vi las fotos, yo vi las imágenes, no quiero publicarlas, si Claro. las publicaré les daré un tratamiento muy especial, taparemos prácticamente todo porque sí es muy doloroso. Cuando yo lo vi, yo lo que dije fue, uy, esto es, o sea, yo he visto muchas cosas fuertes en la vida, pero eso fue muy, muy doloroso. Ellos tomaron todo ese material y días después que pudieron llegar hasta la salida, fue que lograron contactar al esposo y mandarle todas las pruebas, decirle, mira, nosotros lo vimos, y le contaron que ellos lo que hicieron fue para poder tratar de buscar una alternativa para que las autoridades, las autoridades las consiguieran, fue agarrarlas y lanzarlas al río para que el río bajara los cuerpos y en algún punto las autoridades vieran los cuerpos. Sin embargo, no hay noticia alguna de recuperación de cuerpos. O sea, los cuerpos siguen estando allí y de eso mismo que hicieron ellos lo hacen otros migrantes también, o le toman una foto, le toman un video, tapan a la persona. O sea, de verdad que no es sencillo, es muy duro. Entonces, tienes esos que no se conocen, que tampoco tenemos claro cuántos son, y no tenemos claro cuántos son porque de allí, de alguna manera, te vuelvo a decir, está en deuda los dos estados. Colombia y Panamá están en deuda. Sí, porque además, Carola, es impresionante que uno no ve, ni escucha, ni lee que haya alguna posición oficial del gobierno de Panamá ni del gobierno de Colombia con respecto a esto. Como que si esto no estuviera pasando. Efectivamente, están como nosotros no tenemos responsabilidad ni tenemos ninguna vinculación al tema porque son migrantes, pero ellos son responsables de esa zona, ellos deberían estar atentos y deberían buscar la información, deberían estar en el rescate de cuerpos, deberían garantizar por lo menos cierta seguridad para quienes están allí. Fíjate, yo he estado, y sé que otra gente también lo ha pedido, yo he estado pensando y digo, y lo he dicho en voz alta, se necesita una ruta humanitaria.
Colombia y Panamá ya han hablado de la ruta humanitaria. Esto no es que Carola Briceño se lo esté inventando. No, yo no me lo estoy inventando. Colombia y Panamá ya han abordado el tema de una ruta segura para los migrantes, solo que no han terminado de implementarla porque no ha habido presión. Esto es lo que yo creo, no ha habido presión suficiente para esto. Yo creo que es hora de que ellos tomen, que les corresponde llevar la política en este sentido, la política pública en este sentido, tomen la decisión de sentarse y establecer esa ruta humanitaria lo más pronto posible, porque son 10 fallecidos de Venezuela, pero también tenemos fallecidos de otros países, son las decenas de cadáveres que te dicen que consiguen por el camino, que no están identificados y que probablemente ya nunca más se va a saber qué pasó con estas personas. Son las miles de personas que salen afectadas con las piernas destruidas, los tobillos fracturados, los pies en las condiciones que tú comentabas como llegó ese migrante allá. O sea, son personas que salen afectadas. Hay un reporte de la OIM, OIM, ACNUR, ese es de ACNUR, es que hay reportes muy cercanos en estos días, ¿no? Pero que han señalado que el 80% de personas que entrevistaron para pues, poder hacer una evaluación de qué estaba pasando, cómo llegaba la gente, en qué condiciones, el 80% llegaba enferma de justamente afectada por los pies y todo. Entonces, cuando tú dices, ok, son 10 muertos, pero tienes un 80% que está llegando enfermo, y ese 80% necesita atención médica. Eso significa que la atención médica se la van a dar en Panamá. Eso significa que es, de alguna manera, un costo para el Servicio de Salud Pública de Panamá. Entonces, fíjate, allí tú dices, epa, esto no es un problema de los venezolanos nada más, esto se convierte también en un problema de política pública, problema del propio Estado panameño también, que tienen que atender, que tienen que decir, esto no puede seguir sucediendo. O sea, hay que buscar la manera de que bien, como se ha planteado anteriormente, haya una ruta humanitaria entre Necoclí y San Blas, y hay otro punto también, que es otro punto, se me fue el nombre, lo tengo acá en la punta de la lengua, pero se me fue el nombre, está pegadita a San Blas, que es otra parte del territorio panameño, donde puede llegarse con un sistema de ruta marítima para que los migrantes no pasen por esa situación. Es muy duro, es difícil y cualquiera te va a decir, es que no tienen por qué facilitarle porque van ilegales. Ellos no tienen, y hay que recordar que aquí esta es una situación especial. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no tienen, estos que están atravesando la selva, no lo hacen por gusto ni por hobby, sino porque tienen problemas reales y no tienen acceso a la documentación. Si toda esa cantidad de personas tuvieran acceso a la documentación, van al aeropuerto y se toman un avión y llegan en un ratico y no tienen que pasar por ese infierno. ¿Por qué? Porque digamos que el dinero lo tienen, porque el dinero lo están pagando a todos estos coyotes, a todos estos personas que trabajan con redes de narcotraficantes que dominaban la zona antes de todo este fenómeno migratorio, de esta ruta migratoria. Por allí realmente estaba la gente del cartel del Golfo y de otros grupos de narcotráfico. Entonces, pues ellos son los que se están lucrando de toda esta situación de los migrantes. Entonces, los estados tienen que tomar una medida que sea favorable para el ciudadano, para los migrantes, y recordar, son seres humanos y estas personas no están pasando por esa ruta por voluntad propia o por capricho, están pasando porque no tienen respuesta de un Estado fallido que no es capaz ni siquiera de garantizarles que puedan tener el documento de identidad. Y te lo digo con toda propiedad, Patricia, porque yo estoy acá en Colombia atrapada, yo no tengo documentos, yo no tengo pasaportes hace 7 años. A mí me metieron en una bendita lista política y me sacaron del sistema. O sea, yo no tenía nada que ver con política, pero no sé cómo fui a parar en una lista. Y esto lo sé porque alguien del SAIME me dijo, se condolió de mí, me dijo, pero señora, usted está en un partido, usted es política. Yo no soy política. Me dice, ¿pero qué hace usted? Yo le digo, soy periodista. Me dice, ¿qué hizo? Porque usted está en una lista que solamente el director la saca. Y quedé fuera del sistema. O sea, yo quedé fuera del sistema, 7 años sin pasaporte, sin renovarlo, no puedo salir ni moverme de Colombia. Colombia, afortunadamente, ha sido muy generosa y nos ha dado a los venezolanos un mecanismo de protección, que es el PPT, que dura 10 años. Sin embargo, ese mecanismo de protección no te permite tener un documento con el que tú puedas moverte por el resto del mundo. O sea,
yo de acá no puedo salir. Y así como estoy yo, están millones de venezolanos. Y los que están pasando por esa ruta, los que se arriesgan a pasar por esa selva, donde consigues animales salvajes, donde consigues a estos narcotraficantes y a estos grupos delictivos que se han encargado de violar a mujeres, de matar a personas, de maltratar a niños. O sea, no solamente estos dos problemas, sino también los problemas en la naturaleza, que tienen una naturaleza indomable en esa zona, porque realmente es indomable. Los ríos pues crecen de manera impresionante de un momento a otro, o tienes zonas donde pues simplemente hay pantano y te hundes en el pantano y llegas, Es que por lo menos lo que pasaron. esa es una selva que prácticamente está virgen. Esa selva prácticamente está virgen. Esto es una novedad lo que está pasando ahí. En serio, es una novedad. Entonces, a esa selva, el acceso a esa selva hasta hace nada era con helicópteros, con vehículos especializados. No se llegaba a pie. No se llegaba a pie. Esto de verdad es una situación inédita. Efectivamente, y tenemos historias y más historias, Patricia, que les estamos contando, que les vamos a seguir documentando, porque queremos mostrarle a la gente eso. El periodismo no solamente se debe quedar en el qué, se murió, no. ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió? ¿Por qué entró a la selva? ¿Por qué se arriesgaron a eso? Porque siempre hay razones detrás de cada cosa que sucede. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que tú también ya haces, mostrando las razones, todo lo que hay detrás. O sea, no es solamente lo que ves al frente, sino todo lo que hay detrás y todas las historias que hay allí. El otro tema que lo vamos a abordar en los próximos días también. ¿Cómo hace para repatriar los cuerpos? Cuando te dan la noticia que tu familiar murió. Yo he acompañado a varias familias porque las he entrevistado y pues es tanta la angustia que entonces empiezo a hacerle contacto. Vamos a llamar a la gente de ACNUR, vamos a llamar a la gente de Médicos Sin Fronteras, vamos a llamar a la OIM y empiezo yo a llamar a todo el mundo, a tratar de buscar, ayudar a estas personas a conseguir una respuesta. Y es tan difícil la respuesta oficial y de las instituciones. O sea, llegó un punto que yo dije que no puede ser. O sea, un día exploté y dije que no puede ser. O sea, si yo lo pienso y cualquier persona lo piensa, no puede ser posible que no haya un mecanismo para que la familia de las personas que están en la vía puedan llamar a Panamá y preguntar, ¿mi familiar está allí? ¿Está en cuál refugio? ¿En qué condiciones está? O sea, es necesario que ese sistema de información exista, porque eso es días y días una familia con angustia, sin saber qué ha pasado con su familiar, y la mayoría de las personas que han fallecido, o sea, las familias que han encontrado a su familiar que falleció, se enteran es una semana y media después, y no se enteran por fuentes oficiales, sino que se enteran por ciudadanos que estuvieron en la ruta, que tomaron un video, que fueron, e incluso por un médico amigo que está por allá en Panamá, que mejor no digamos mucho quién es ese médico amigo, pero por allá hay un médico amigo que ayuda y que se preocupa y tiene de alguna manera que el sentido humano, y entonces pues yo le paso el dato y me dice, déjame ver en qué hospital está, déjame ver dónde, si ya llegó a alguna morgue, si ha sido reportado, déjame averiguar. Y por lo menos eso permite que las personas puedan tener una orientación. Y ya después empieza el otro vía crucis. ¿Cómo lo doy sepultura? ¿Cómo me lo traigo? ¿Cómo abordo esta situación? ¿Cómo hace una familia que no tiene los recursos para enfrentar todo esto, para afrontar todo esto? ¿Dónde están las instituciones que pueden apoyar al respecto? Entonces, la información sobre cuáles son las instituciones, o sea, yo que soy periodista y que obviamente me interesa conseguirla para publicarla, pues ha sido tan difícil conseguirla, que te digan, sí, nosotros tenemos una partida, sí, nosotros estamos apoyando. En estos casos podemos apoyar a repatriación de cuerpos, o podemos apoyar en apoyo psicológico a la familia. O sea, es casi que nula la información, Pati. O sea, es una cosa que yo digo, esto es desesperante, o sea, esto no puede seguir así. Esto tiene que de alguna manera conseguirse la forma de que haya un mecanismo de información transparente para las familias, y además que los estados asuman la responsabilidad de garantizar la seguridad de estas personas, no diciéndole eres ilegal y no puedes continuar en la ruta, o no puedes pasar acá, no yendo contra los migrantes, sino yendo realmente contra toda esa banda de delincuentes que están en la zona, que pues están viviendo de traficar a personas, número uno, y ahora de extorsionarlas. Hay un caso
que con esto también pues termino de ilustrar lo que pasa con el tema de las extorsiones. Hay un caso que en las últimas horas está un poco complejo porque hay una persona desaparecida. A esa persona desaparecida la familia la contactaron y le dijeron, no, pues sí, lo vimos, claro, está en tal lado, yo te mando información, pero de pronto la familia decidió quitar toda la información que tenían por todas partes. Ahí tú dices, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué la familia va a quitar la información que tenía sobre su familiar desaparecido de todas partes después de haber hecho un primer contacto? O sea, allí están ocurriendo otras cosas que probablemente es lo que ocurre en México, que secuestran a las personas, las secuestran 2 días, 3 días, mientras tanto llaman a la familia, extorsionan a la familia, lo que trataron de hacer con el esposo de Luz, que lo trataron de extorsionar, pero bueno, en estos casos llaman y muestran y dicen, bueno, aquí te tengo a la persona, te la liberamos en el momento que usted nos mande tanto. Y eso realmente es lo que pareciera que está pasando en la selva. Y digo pareciera porque todavía no tengo todos las pruebas en mis manos. Sin embargo, tengo las pruebas que ya te dije, las vamos a publicar, de cómo los coyotes trataron de pedirle, de extorsionar a esta persona, a pesar de que su esposa ya estaba muerta. Lo trataron de extorsionar y lo llamaban desde distintos números. O sea, probablemente eso ya es una práctica que vienen adelantando en la selva y que está afectando a muchas personas y no sabemos a cuántas. Y eso pasa porque los dos países están en deuda. Los dos países lamentablemente están en deuda con esta población tan grande, estos ríos humanos que van por allí, que son seres humanos y merecen también protección. Bueno, Carola, vamos a estar muy pendientes de tus publicaciones en frontera.com y bueno, una vez que publiques también nosotros vamos a hacerle difusión por aquí por Factores de Poder. Gracias y gracias por lo que estás haciendo de verdad, porque esto es una crónica de este drama del Darién. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar con David Placer, que hoy hizo una denuncia que también tiene que ver con el tema migratorio. España está deportando venezolanos, obviamente a Venezuela. Esto es gravísimo. Vamos a hablarlo con David al regreso.